El duelo es un término utilizado en psicología y psiquiatría que hace referencia a las reacciones psicológicas o sentimientos de los que sobreviven a la muerte o pérdida de un ser querido. Sin embargo, es posible experimentar estas etapas en diferentes situaciones donde la muerte no está relacionada. El modelo Kubler-Ross, conocido mejor como las 5 etapas del duelo, fue presentado por primera vez por la psiquiatra suizo-estadounidense Elizabeth Kubler-Ross en su libro On Death and Dying, en donde describe en 5 etapas distintas un proceso por el cual la gente lidia con la tragedia. En este libro expuso la necesidad de un mejor tratamiento a las personas que están lidiando con una enfermedad terminal. El duelo es cuando nosotros estamos viviendo una pérdida de algo muy valioso. La vida nos va preparando para los duelos más importantes, más que no nos damos cuenta. Cuando dejamos de ser niños, por ejemplo, y pasamos a adolescente, hay un duelo. Por eso a veces el adolescente también está sufriendo porque dejó una etapa. Cuando pasamos de ser adolescentes a adultos, eso también puede ser un duelo, que son duelos como naturales y los vivimos de forma natural y a lo mejor sin darnos cuenta. Pero hay duelos ya más trágicos, como puede ser la pérdida de un ser querido, que se muera un familiar muy querido y entonces tú sientas esa ausencia. Las personas que atraviesan estas etapas no deben de forzar el proceso. El proceso del duelo es personal y no debe ser acelerado ni alargado, ya que podría conllevar problemas de depresión más graves. Mira, es bien interesante todo el proceso de duelo. Se dice que un duelo debería durar, por ejemplo, en el caso de una muerte, de 6 meses a 12, ¿no? Es decir, hasta un año todavía se considera una etapa o un duelo normal. Cuando nosotros nos excedemos de ese tiempo, pues bueno, puede patologizarse el duelo. Empieza desde una negación, es decir, cuando viene un shock del saber que por ejemplo, que estás enfermo o que te vas a morir, y lo primero que hace un mecanismo de defensa natural es negarlo, ¿no? Esto no está pasando. Por ejemplo, cuando es un enfermo y le dan un diagnóstico, lo primero que dice el enfermo, ¿sabes qué? Yo creo que el médico se equivocó, ¿no? Vamos a ver a otros 5 y así 5 me dicen que sí, pues entonces empezaré a entender que sí está sucediendo esta situación. Y estos periodos pueden pasar un tiempo breve o un tiempo largo, todo depende cómo se maneje estos duelos. Después de la negación viene la parte de la ira o la rabia, que es obviamente que pues es algo inevitable y normalmente cuando es algo que es a fuerzas pues nos da muchísimo coraje, ¿no? Posteriormente viene lo que es la depresión o la tristeza, que también es esta etapa de aislamiento donde la persona pues a lo mejor ya se enojó, ya pataleó, ya lo negó y ya no hay otra más que llorarlo, ¿no? Y posteriormente viene la etapa de la aceptación, que es, ya no se puede hacer absolutamente nada más que transitar en el dolor, ¿no? Y poder aceptar esta pérdida. Uno debe ser consciente que estas etapas van a ser dejadas atrás y que finalmente llegará el estado de aceptación. Sí es importante que, por ejemplo, quienes estamos del lado de la ayuda, nosotros tengamos esa conciencia de las diferentes etapas del duelo para que ayudemos a la persona a ir pasando de una etapa a otra y que de esa manera ellos puedan estar ya en condiciones de sumarse a la vida de todos los demás. Bueno, de entrada, como cualquier padecimiento, es decir, estoy en un duelo, ¿no? Me está sucediendo esto y no sé qué hacer. Un duelo sano, por ejemplo, podríamos decir que la persona lo transita de forma natural, es un duelo que puede durar de 6 meses a 2 años. Pero si ya tú estás en un duelo todavía después de 2 años, ahí ya pide ayuda, ¿no? Hay muchos grupos, por ejemplo, de ayuda donde puedes ir a trabajar con otras personas que están viviendo exactamente lo mismo y poder transitar de forma más natural lo que te está pasando. Hay grupos de ayuda, hay terapia, simplemente es que identifiques si ya pasó todo este tiempo y tú todavía tienes rituales. Por ejemplo, hay gente que el cuarto del muerto no lo toca nunca. Ese es un duelo no resuelto, por ejemplo, ¿no? O tiene un altar de la persona y ya en vez de rezarle a Dios le reza a su muerto. Eso habla de síntomas de un duelo no resuelto. Entonces,
pues estar como los focos rojos y saber si ya se hizo una despedida real, porque en este proceso también viene una despedida de lo que se tuvo y lo que ya no se va a tener. A continuación, te mencionamos las 5 fases del duelo. Cabe mencionar que estas etapas no suceden en orden, ya que vamos y venimos de ellas hasta que finalmente aceptamos que dicha tragedia es un hecho inevitable de la vida. Negación o fase de impacto y negación. Ira o fase de desorganización o conciencia de la pérdida. Negociación o fase de conservación o retraimiento. Depresión o fase de cicatrización o reacomodo. Y aceptación o fase de recuperación y sanación. Podemos a lo mejor, como te digo, vivir muchos duelos en nuestra vida sin darnos cuenta. Y cada uno de ellos, si no los vivimos sanamente, pues nos dejan heridas abiertas en nuestro corazón. Y eso hace que, por ejemplo, cuando las personas se separan, muchas veces dicen, yo jamás vuelvo a creer en el amor, ¿no? Porque no viven un proceso de duelo. Y no pueden cerrar un ciclo para poder abrir otro, por ejemplo, ¿no? O aquellas personas que se les muere la mamá y a partir de ahí su vida termina, dejan a lo mejor de trabajar, dejan de vivir por no haber cerrado un duelo. Yo creo que es muy importante, algo muy valioso es que nosotros sepamos que tenemos una historia natural, ¿no? Nosotros somos seres humanos que nacemos, crecemos, hacemos todo lo que tenemos que hacer en esta vida y morimos. Esa es la parte natural de nuestra vida. Cuando nosotros comprendemos, cualquier mortal, cualquier humilde mortal que comprenda que esta va a ser nuestra historia y nuestra forma de estar aquí, entonces vamos a saber que la muerte es parte de la vida. Y lo más importante es entender que la vida es finita. Yo creo que eso es el mensaje más importante en el duelo. Todos le tenemos miedo a algo que nos duele y por eso lo evitamos. Pero entre más evites algo, más se resiste a ir. Entonces, cuando tú lo enfrentas, cuando tú enfrentas realmente ese dolor, el que estás viviendo, te trae un aprendizaje, te hace más fuerte y te permite vivir con más plenitud. Y cuando tú lo niegas, pues obviamente es como ponerle pausa a la vida. Por eso es tan importante acompañar un duelo. La clave de estas etapas es comprender cómo se produce el proceso del duelo y en qué etapa te encuentras. Te recordamos que si es necesario, acudas a un especialista para recibir atención más personalizada.